parte un grupo de aquí, 4 de nuestros pastores van a ir a Ucrania. Mandamos a los 4 que si les pasa algo, y bueno, ¿qué va a hacer? Ya tienen hijos grandes. No, pero los vamos a enviar, van a ir, ellos quieren ir. Y queremos ir allí para llevar más recursos, porque se puede enviar más recursos personalmente. Se pueden hacer muchas cosas que ahora por razones de tiempo no te puedo contar, pero van a ir. Así que va a estar Ítalo, Guillermo Furlon, unos cuantos que van a estar yendo a Ucrania en 10 días. Van a estar allí haciendo un trabajo que creo que es muy bueno. Este año va a haber muchos viajes misioneros. Algunos van a incluir parte de los voluntarios de la iglesia y otros no. En el caso de Ucrania van a ir los pastores. Pero para el verano va a haber un grupo grande de aquí que va a salir a Cuba, Misión Graneros en Cuba, así que vamos a hacer algo muy lindo allí. A mí no me dieron la visa, no me la quisieron dar. Estamos por hacer un gran evento y el régimen me dice que podía yo alborotar la gente en contra del régimen, así que en ese entonces Castro, el hermano de Fidel, no me dejó entrar. Así que ahora no me dejaron, vamos a mandar toda la iglesia, que vayan a Cuba. Y también antes de fin de año vamos a ir a Uganda a ver cómo podemos seguir ayudando a nuestros orfanatos, a África. Así que vamos a preparar por lo menos este año 2 viajes misioneros. África, Uganda, que allí tenemos nuestros hogares, nuestros orfanatos. Cuba, que vamos a ir también a ayudar a sembrar lo que podemos, y en este caso Ucrania lo más pronto. Lo que te quiero contar en el segundo orden de cosas es que ayer vinieron los muchachos de Chiapas, México. Adelante, vení, mi querido Ítalo. Y ya en momento te voy a transmitir lo que creo Dios me dijo que te diga, pero antes, Misión Graneros en Chiapas, México. No tenemos todavía el video, pero muchas imágenes para ver. Contame qué pasó. Victoria total. Ayer en Chiapas regresamos casi pasada la medianoche. Tuvimos una semana bastante intensa ya desde miércoles a la mañana. Llegamos ahí a armar todas las bolsas, a preparar todo lo que íbamos a llevar a este lugar. Bolsas con despensas de alimento. Pensamos en todo tipo de alimentos que podrían ellos usar. Preparamos útiles escolares. Llevamos unas mochilas que no sé si ya las vieron en las fotos, estaban muy bonitas, donde iban todos los útiles escolares que también, mira la mochila que se preparó para llevar a los niños. Estaba llena, estaba pesadita esa mochila también, con cuadernos, con útiles escolares. Llevamos juguetes también ahí, se les preparó bolsas de dulces. Eso sumado con lo que era la comida. Aparte de todo eso, eran regalos, y aparte de todo eso, allá en el lugar íbamos a tener ciertos servicios gratuitos que llevábamos. Así que empezamos a cargar todas las bolsas con el grupo. Esto lo hacíamos en Tuxtla Gutiérrez, ahí en Chiapas. Y ahí empezamos, por ahí alguien de Tuxtla, empezamos a cargar todos los alimentos en conjunto de unas 50, 60 personas que fueron de aquí desde River y trabajando con otra iglesia allá en Tuxtla, y se unieron otros hermanos. Salimos en caravana todos juntos hacia el lugar donde íbamos. Ese lugar donde fuimos está metido en medio de las montañas, en medio de la nada. Para ir ahí, ellos no pasa nadie por ahí, no reciben visitantes. De hecho, estuvimos un día antes haciendo ciertas tomas, haciendo ciertas cosas, y todo el pueblo salía a ver quién había llegado, porque nadie llega a visitarlos. Ahora ustedes imagínense llegar alrededor de unos 20 y tantos vehículos en caravana, con bandera, llenos de comida, llenos de cosas. Salieron todos los niños, salieron todas las familias a ver qué estaba pasando, y les empezamos a preparar. Llegaron médicos donde llevaban medicina, y también iban a hacer revisiones generales a todas las personas. Llegaron dentistas. En este caso, la foto que están viendo, nos llegaron a decir que había un señor que no podía ir hasta donde nosotros estábamos, y le dijimos: no se preocupe, nosotros vamos hasta su casa. Entonces fueron los médicos a ver al señor, a ver qué es lo que tenía. Le revisaron y le dieron medicina. Tuvimos también ahí dentistas. Llegaron un grupo de dentistas que se sumaron, gente de aquí de River y gente que también estaba en Tuxtla, que dijo: quiero participar
participar con ustedes. Quiropráctico, llegó el doctor Bob también, nuestro doctor Bob de ahí fue a ayudar. Y teníamos a toda la gente ahí con nosotros. Empezamos a repartir las mochilas, los niños muy contentos viendo qué es lo que tenían dentro de la mochila, sorprendidos porque nunca nadie les había dado un regalo tan grande, porque decía, aparecían juguetes, después venía la mochila, después venían las bolsitas de dulce, era un regalo tras otro, y luego llevar las bolsas de comida a casa por casa, a los hogares de las personas. Esto fue una mezcla entre Lighthouse, porque llevamos una cama a una señora que nos dimos cuenta que dormía en el piso. Un día antes nos dimos cuenta y dijimos, vamos a traer una cama. Llevamos una refrigeradora con alimentos que nunca en su vida, por palabras que ellos nos dijeron, habían tenido en su refrigerador. Llevamos ese refri a estas personas. Todos ellos se dedican a la agricultura, todos ellos se dedican al campo. El menú de ellos es maíz, frijoles, y por ahí, si les alcanza un poquito, pueden comprar queso. Fueron las cosas que ellos nos decían. Fuimos visitando, fue Misión Graneros, con Proyecto Honra, con Lighthouse, de todo hicimos juntos. Todos los ministerios ahí. Todo junto ahí para ellos, porque se lo merecen. Estas personas se lo merecen. ¡Maravilloso! En un momento paramos todo y empezamos a ministrar. Se pudo predicar la palabra. La mayoría de estos niños no saben leer ni escribir. La mayoría de ellos hablan 2 idiomas, hablan español y un dialecto. Se les predicó. Yo venía pensando cuando regresamos, decía, esta gente, nadie va donde ellos, nadie pasa por donde ellos, ni por casualidad ni por error. Para ir hay que ir hasta allá. Porque todo es una inversión, desde el boleto aéreo a toda esa gente que fue. A esa gente maravillosa le decimos un caluroso aplauso. Gracias por el esfuerzo, gracias por estar. Esto es en México, acá. Esto sin duda nació en el corazón del Señor, llevar a este grupo de guerreros hasta donde están ellos, para predicarles, para ministrarles, para abrazarlos y llevarles el mensaje de la cruz hasta allá, a esa comunidad. Así que, iglesia, fuimos a representarlos a cada uno de ustedes hasta Chiapas. Gracias, Ítalo. Chiapas, México. Y la semana que viene te vamos a seguir contando más. Esto tiene que ver con tu semilla, con tu siembra y, por supuesto, la tracción a sangre. Los que literalmente fueron, están muy cansados hoy. No se duerman, porque algunos vienen muy cansados, no durmieron allá o durmieron poco, el cambio de horario aquí en los Estados Unidos, pero lo bueno es que no hay nada mejor que llegar a la cama habiendo agotado la última onza de energía para el Señor, diciendo, Señor, vale la pena gastarse para Dios. ¿Cómo no va a valer la pena? Es maravilloso, ¿sí o no? Muy bien, ¿estamos listos? Muy bien. No, hay 3 listos y los demás no se despertaron. ¿Estamos listos? Ahora sí. Hace algunos años, un muchacho llegó a mi oficina y dice, Dante, vengo a decirle que se terminó mi tiempo aquí, en la iglesia. Yo había escuchado antes esas palabras de parte de otros. Durante muchos años me ha tocado darle la bienvenida a mucha gente y despedir a otros tantos. Eso es parte de una iglesia viva, de un organismo vivo. Hay personas que se tienen que ir. Me ha tocado pronunciar palabras de despedida porque para algunos es normal crecer, madurar, migrar. No es que necesariamente el que se va es porque está pasando una crisis o se va disgustado. Pero este en particular me dejó confundido porque este muchacho había estado con nosotros por varios años y siempre me mencionaba que yo era un padre para él. De manera que le pregunté, ¿hay alguna razón por la que crees que tienes que irte? Y él me dijo, es que siento que acá no me están alimentando. Dice, no me nutro. Y yo necesito otro tipo de palabra, más sólida. No me estoy nutriendo. No me están alimentando, es la frase que usó. Y yo siempre detesté esa frase, de toda la vida. La frase, aquí no me alimentan. No porque yo sea inseguro, sino porque la cultura de River, la filosofía de esta congregación, está diseñada para aliviar síntomas de ese tipo. O sea, hemos construido a conciencia una cultura que incluye una mentalidad de autoalimentación, de autonutrirse. O sea, no subestimamos la espiritualidad de nadie
Y mucho menos subestimamos la obra que hace el Espíritu Santo. No lo tenemos que ayudar necesariamente. La negligencia de la responsabilidad de autoalimentarse abre las puertas a una codependencia peligrosa, totalmente nociva. Y esto deviene en el raquitismo espiritual, la codependencia espiritual. La codependencia es esperar que me alimenten, y eso produce cristianos enanos, pigmeos, atrofiados, analfabetos espirituales, que acá no hay, gracias a Dios, pero capaz que en alguna iglesia nos están viendo y sí. Entonces, claro, porque imagina que un día tu esposa te ve demacrado y consumido. Yo esto lo hablé alguna vez, puse el mismo ejemplo. Imagina que te ve demacrado, consumido, si estás casado obviamente. Estás tan frágil que tus huesos están a la vista, tienes el vientre, el abdomen distendido a causa del hambre. Obviamente no estás comiendo. Entonces le dices a tu esposa gorda, casualmente ella sí come. En esta casa nadie me está alimentando, me estoy muriendo. ¿Cuál crees que sería la respuesta? Especialmente si te movilizas por tu cuenta. Si no estás confinado a una cama, a una silla de ruedas, no sé. Especialmente si tus extremidades están fuertes, ¿qué crees que te diría? Aliméntate a ti mismo. Cocínate que no te vas a herniar. Eso decía mi mamá. Cuando éramos adolescentes decíamos, mamá, ¿qué hay de comer? Fíjate lo que hay ahí. No me podés hacer, no te vas a herniar por cocinar, te decía. Uno se tenía que cocinar, algo sofisticado como un huevo o algo así. Entonces, la crisis más seria que está padeciendo actualmente el pueblo cristiano es la que llamamos la crisis de desarrollo. Porque hay cosas que nadie puede hacerlas por nosotros, nadie. En un ámbito religioso donde están de moda y son tan populares los profetas, hay que saber que nadie más puede sentarse a los pies del Señor para oír cuáles son las instrucciones para nosotros. No podemos hacer eso vicariamente, que alguien nos diga lo que Dios nos dice a nosotros. No podemos vivir de eso siempre. Solamente yo puedo fomentar mi propio crecimiento espiritual. Solamente tú puedes fomentar tu propio crecimiento espiritual. Entonces yo recuerdo el momento en que me encontraba en la misma situación que este muchacho que me vino a ver. Pues no lo estoy juzgando. Nada más que me recordó a lo que yo también pensaba cuando delegaba la responsabilidad de mi crecimiento espiritual a otros. Cuando era adolescente me quejaba mucho ante Dios sobre, por ejemplo, la calidad académica de la predicación en la iglesia donde yo me congregaba. Me aburría. Entonces decía, Señor, en este lugar me estoy muriendo de hambre. Yo quiero otra cosa, otro alimento. No me están alimentando. Siempre decía, Señor, me estoy desnutriendo. A veces espero uno que otro campamento, alguno que otro congreso para ver si me puedo alimentar, pero no puedo vivir así. Y sentí claramente la voz del Señor en mi interior que me dijo, ¿por qué culpas a los demás por tu falta de crecimiento? ¿Qué tienen que ver los demás? ¿De verdad estás dependiendo de que te alimenten una vez a la semana? Y mi problema no era la falta de recursos. Mi problema es que estaba esperando a que el pastor me diera de comer en la boca con la cuchara. El avioncito, ¿qué dice Jehová? Oh, ¿qué dice Jesús? Oh, puré. Estaba esperando eso. Yo quería que otro hiciera lo que yo tenía que hacer por mí mismo. Tomar la plena responsabilidad de mi nutrición espiritual, de mi solidez. Entonces, al comenzar a adentrarme en las Escrituras por mí mismo, vi el Salmo 32:8, que está justo en el centro, en el eje de lo que te estoy contando. Estaba en el eje de mi error. El Señor dice, yo te instruiré, y te mostraré el camino que debes seguir. Está hablando el Señor. Velaré por ti. Y luego dice, no seas como el mulo, como la mula, como el caballo, que no tienen discernimiento. Ahí yo quería dejar de leer, dije, bueno, ya no me está hablando a mí, pero el Señor hablaba. Y cuyo brío hay que domar con brida y freno para acercarlos a mí. O sea, yo dije, ese soy yo. Tuve que aceptar la cruda verdad. Yo era ese caballo. Yo era esa mula. Bueno, yo era caballo, no mula. Caballo. Machito, gracias a Dios, pero caballo. Y no es lindo tener que confesar esto.
Pero yo quería que me alimentaran, entonces tenía que asumir la responsabilidad de mi propio futuro. Esto no significa que está mal venir a la iglesia y recibir. Está bien, pero no podemos vivir solo de eso. ¿Quién vive comiendo una vez a la semana? Y cometí el más común de los errores. Quería que mi pastor estudiara mucho, se preparara mucho, para que pudiera echar baldes de conocimiento sobre mi cerebro y yo absorberlo. Señor, bendícelo, háblale para que él me hable a mí. Mira qué fácil, yo era el nieto de Dios. No me daba cuenta que el conocimiento, e incluso el conocimiento bíblico, es como el sodio en su forma cruda. El sodio es muy destructivo para el ser humano, hasta que se convierte en algo más elevado, cloruro de sodio o sal de mesa. Pero si alguien ingiere sodio, se muere. Tiene que ser refinado y devenido en sal de mesa. De la misma manera, el conocimiento en sí mismo tiene que convertirse en algo más elevado, en sabiduría. Si no es solo conocimiento bíblico, que no necesariamente es sabiduría para la vida. ¿Hace sentido? Me están mirando así como diciendo, ¿a dónde va? ¿Me hace sentido o no? Porque aún la verdad necesita una guía sabia. Juan 14:16 dice, y yo le pediré al Padre, está hablando Jesús, y dice, y les dará otro consolador para que los acompañe siempre. Hasta ahí está perfecto. Luego dice, el Espíritu de verdad es el que los va a acompañar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. O sea que necesitamos una guía, no dice el conocimiento en sí mismo te va a ayudar. Necesitas la guía hacia la verdad. Entonces, ¿cómo transformamos el conocimiento en sabiduría? Hay mucha gente que conoce mucho y es necia. La gran mayoría de los necios que yo he conocido tienen un montón de diplomas en la pared. Instrucción no es necesariamente lo mismo que sabiduría. Inteligencia no es lo mismo que sabiduría. Hay gente muy necia. Y hay gente que tiene poca instrucción académica y es muy sabia. Y yo no estoy hablando del conocimiento confuso, religioso, escatológico que hay que sumar en el cerebro. Yo hablo de comida. Lo que te ayuda durante la semana, cuando no hay servicio, cuando no podemos cantar juntos. Hablo de agua. Hablo de oxígeno. Lo básico, lo fundamental. Entonces, ¿cómo viene esa sabiduría, ese oxígeno? ¿Cómo viene? ¿Cómo llega a nosotros? ¿Será que Dios implanta información y entendimiento en nuestro subconsciente mientras dormimos? ¿Se acuerdan cuando nos decían que podíamos aprender inglés mientras dormíamos? Había gente mensa que creía en eso. Dije, qué lindo. Dice que te ponías los auriculares y decía, y entonces te iba al subconsciente y a la mañana te decían buen día, decías morning. Oh. Tu abuela, no pasa eso. ¿Será que Dios? Lo hice con el alemán también, porque yo fui a un colegio alemán y el alemán es muy difícil para aprender. Y entonces me ponía todo en alemán toda la noche. Sprechen Sie Deutsch, das Leben sinken an der Schande, was machst du? A la mañana hacía, estornudaba en alemán. Entonces, ¿qué hace Dios para darnos sabiduría? ¿Un acueducto entre el cielo y la mente? No, no exactamente. Pablo le advierte a su discípulo en 2 de Timoteo 3:7, le dice, hay gente, fíjate qué revelación. Pablo dice, hay gente que siempre está aprendiendo, pero nunca llegan al pleno conocimiento de la verdad. Ahí confirma nuestra teoría. Aprender no es llegar al conocimiento de la verdad, no es ser sabio. Saber la Biblia de memoria no te da sabiduría. Pablo se lo dijo a Timoteo, hay gente que todo el tiempo está aprendiendo, pero nunca alcanza el conocimiento de la verdad plena. Entonces podemos tener toda la información, sin embargo no acercarnos ni a un centímetro de la verdad. Ese es el síndrome de muchos que leen la Biblia y se saben versículos de memoria y la doctrina, pero no logran amar al prójimo y odian a quien piensa diferente a ellos. Y uno dice, ¿pero por qué se sabe tanto de la Biblia? ¿Y? No te digo que hay médicos necios, que hay dentistas necios, que hay universitarios necios. Hay gente egresada de Harvard necia. Hay gente que puede saber la Biblia
escritural y teológicamente, pero no a través de la revelación de lo que la Biblia significa, no aplicarla a la dinámica de vida. Entonces en la Biblia hay dos tipos de maestros, acá, en tu Biblia y en la mía. Hay dos tipos de maestros, de mentores. La mayoría nos enseñan a través de la sabiduría. Uno puede aprender a los pies de Salomón, de Abraham, de Moisés, de David. Pero también la Biblia nos presenta maestros que nos enseñan a cómo no vivir. Entonces ahí en la Biblia incluye historias crudas, descarnadas de personas como Caín, Esaú, Acab, Jezabel, Herodes, Judas. Están acá. Y están incluidas para permitir que sus vidas, sus chillonas voces, desde acá nos griten que no cometamos los mismos errores. Judas aparece en la historia para que no cometamos los mismos errores, tomemos las mismas decisiones, las mismas malas decisiones que tomaron ellos. Entonces uno aprende de los buenos y de los malos. Y tanto de unos como de otros nos brindan poderosas lecciones de vida que nos hablan de la ventaja o de la desventaja de una mala decisión. Ventaja si fue buena la decisión, desventaja si fue mala la decisión que algunos de acá tomaron. Salomón nos recuerda que podemos aprender de lo bueno y de lo malo. En Proverbios 24:30 dice: pasé por el campo del perezoso, que no era hispano, por ahí era de otro país. Por la viña del falto de juicio, había espinas por todas partes. Él pasó por la casa abandonada de alguien. Dice que la hierba cubría todo el terreno, describe Salomón. El lindero de piedras estaba en ruinas. Guardé en mi corazón todo lo observado y de lo visto saqué una lección. El sabio Salomón, de haber tenido un celular, habría sacado unas fotos y habría dicho: no me tengo que olvidar cómo la dejadez, la pereza, la suciedad y la mugre nos pueden ganar si somos necios. Y dice: y de esa casa dejada, herrumbrada, saqué una lección. O sea, si no sacamos lecciones de los necios también, estaremos desaprovechando el 50% de la sabiduría que pudiéramos aprender en la vida. Uno aprende de los sabios y aprende de los necios. Uno aprende de los sabios cómo hacer las cosas y de los necios cómo no hacerlas. Uno aprende de un buen chef cómo cocinar bien y de un mal cocinero cómo no cocinar. Hace algunos años, cuando yo solía viajar mucho más de lo que hago ahora, me tocaba estar en muchos congresos y conocer a muchos otros conferencistas, predicadores. Yo era muy jovencito y los conocía casi todos. Y algunos eran muy buenos, excelentes oradores, disertadores. Y otros improvisados, bastante amateur, hablando sinceramente, muy malos en lo que hacían. No hago un juicio de valores respecto a sus personas, no digo que eran personas malas, malas en lo que hacían, porque yo veía que no se preparaban o que, recuerdo algunos que gritaban desaforadamente toda una hora, y al principio el grito es lindo porque al rato decís ya, y había algunos que gritaban y gritaban porque pensaban que grito significaba poder o autoridad. Otros comenzaban con una idea en el mensaje y terminaban en cualquier otro lado, los famosos yo no sé por qué estoy predicando esto. Que los mensajes no tienen ni pie ni cabeza. ¿De qué habló? No sé. Empezó la bestia del Apocalipsis, terminó con el anticristo, pasó por Juan, por Judas, se subió al arca, chocó en Nínive, se bajó del pez, se trepó a la mula. Desastre. Otros decían cosas que no resistían análisis de sentido común, o en su defecto eran muy malos comunicadores. Algunos trataban de comunicar bien, por ejemplo, pero eran muy desalineados en la vestimenta, no pobres. Yo nunca haría un juicio de valor respecto a alguien que es humilde. No, desalineados. Y entonces te distraían del mensaje la primera media hora porque decían: ay, ¿por qué no se arregla eso? ¿Y por qué no se...? Desalineados. Entonces no cuidaban los detalles. Y recuerdo que sentí del Señor y me dijo, yo era muy muchachito, y me dijo: quiero que también aprendas de todo lo que no tienes que hacer. Quiero que aprendas lo que no quiero que hagas si realmente deseas que algún día te preste los oídos de la gente. Entonces, así como yo valoraba a los buenos conferencistas de los cuales tomaba nota, comencé a valorar a los malos conferencistas. Dije: estos también son grandes maestros de lo que yo jamás tengo que hacer. Mira, nunca voy a hacer eso. Mira cómo le queda el pantalón, qué espantoso, nunca me voy a poner un pantalón así.
Fíjate aquel como grita, voy a tratar de no gritar. Entonces yo decía, lo bueno y lo malo, y yo iba tomando nota y analizaba, a ver, ¿cómo hizo este tipo para aburrirnos en menos de 2 minutos? Eso es un don. Viste que hay gente que tiene el don, es un milagro, en 2 minutos, te durmió. Yo decía, y yo reflexionaba, a ver, antes me levantaba y me iba. Yo decía, de este no puedo aprender nada. Y yo me decía, no, aprende. ¿Qué es lo que aburre? ¿Su tono monótono? ¿Su falta de inflexiones en la voz? ¿Su falta de preparación? ¿Será que está preparado pero le falta pasión y no es creíble y la gente no cree a nadie que no cree él mismo lo que está diciendo? Entonces yo empezaba a tomar nota. Entonces si logramos aprender de lo malo, tanto como de lo bueno, vamos a aprender el doble en nuestra vida. Por eso Dios puso en la Biblia relatos crudos, sin editar, historias que terminan mal. Porque aquí no es como los cuentos de Disney, que siempre se casa el príncipe con la princesa. Aquí hay gente que tiene mucha sabiduría y gente que terminó mal su vida. Saúl, el propio Sansón, con necedad. Entonces hay personas que se comportaban bien y otros no, los buenos y los malos. Y Pablo afirma en Romanos 15:4 que todo lo que se escribió en el pasado se escribió para enseñarnos. ¿Están conmigo, sí o no? A fin de que alentados por las Escrituras, dice el apóstol, perseveremos para mantener nuestra esperanza. Entonces todo fue escrito para algo. Las lecciones pueden venir de cualquiera en la vida. Salomón dijo en Proverbios 13:20, el que con sabios anda, sabio se vuelve. El que con necios se junta, saldrá mal parado. O sea, en ambos siempre aprendemos algo, algo se nos pega. Nos convertimos en aquellas personas iguales con las que andamos. La sabiduría, convengamos, es contagiosa. Cuando yo me reúno con alguien culto que le gusta leer y empezamos a hablar de libros, de literatura universal, a mí me dan ganas de leer. Cuando me dice, tienes que leer 100 años de soledad, cuando me lo dijeron la primera vez, tienes que leer a Gabriel García Márquez, a Neruda. Para mí eran libros que no estaban a mi alcance cuando era chico y de repente el hambre por leer vino por rodearme de gente que leía, que no vivía con el celular. Entonces, si uno quiere ser sabio, tiene que rodearse de gente sabia. Por eso, si no analizamos nuestro mundo relacional, los que nos rodean, nos podemos meter en muchísimos problemas. Porque las relaciones, quienes nos rodean, nuestro entorno, así como cualquier área de nuestra vida, requieren evaluación, a veces poda, refuerzo constante, a veces refinanciar algunas relaciones. Una vez te conté una frase que me decía mi abuela que después terminó siendo un mensaje que está disponible en nuestro sitio web oficial. Mi abuela decía, Dante, cuidado con quien te junta que la estupidez se pega. La abuela alemana sabía. La estupidez se pega. Yo pensaba que no. Sí. No solo la sabiduría se pega la estupidez. Aún en nuestro mundo adulto se pega. Yo hablé de esto, no es lo medular del mensaje hoy, pero me gusta hacer un repaso. Si uno trabaja en un entorno, en una fábrica, una empresa, una oficina, donde los insultos fluyen todo el día como un río contaminado, ¿se puede pegar el hablar mal? Todo el día hablan mal, todo el día es doble sentido. Y todo es con doble sentido. Todos son chistes groseros, procaces, chabacanos, torpes. ¿Se puede pegar? ¿Cómo que no? 1, 2, 3 semanas y vas a estar hablando igual. Quizá trabajes en un entorno donde lo único que importa es hacer dinero. Y todo el mundo hace dinero, invierte en la bolsa, y que compré esto y me metí en un multinivel, pero este multinivel es mejor que este otro multinivel, y mejor vende esto porque el otro, y vas a llegar a ser un diamante. Fíjate el auto que maneja aquel porque es un super, ultra, hiper, macro diamante. ¿Se puede pegar la avaricia? Yo tuve que cortar amistades que lo único que querían desde que me veían hasta que me despedían era meterme en un multinivel. Entonces no me interesa. No, pero no es venta, no es venta, ¿Querés ganar mucha plata? ¿Querés ganar mucha plata sin hacer nada, sin mover el trasero? No, de donde yo vengo hay que trabajar. No estoy en contra. Lo que estoy diciendo es que me hartaba de que se le había pegado que con quien se encontraba le tenía que vender el multinivel o hacerlo ingresar a la red. ¿Se puede pegar? Sí. En las fiestas, donde todos afirman que son bebedores sociales, ninguno se considera borracho.
Pero son bebedores sociales. Y van por el tequila, y por la cerveza, y por el vino, y por el whisky. ¿Se puede pegar la borrachez? Bueno, ¿cómo que no? Mirá cómo dicen, sí, amén. Yo miraba la semana pasada, los incidentes ocurridos en el estadio La Corregidora. Entre Querétaro y Atlas. Fíjate qué informado que está el tipo. Se armó una bataola que derivó en una violencia extrema. ¿Se puede pegar la violencia? Sí. Porque estaban los barras, los que van a hacer porras y a buscar camorra, y el otro que está ahí que dice, peguemos, que se contagió y empezó a pegar. O primero empezó defendiéndose, después se calentó y empezó a pegar. La estupidez es viral. Es la nueva pandemia. Las redes muestran eso, ¿no? Y hay cientos de variantes, pero siempre es el mismo patrón. De pronto vemos a una chica, jovencita, bonita, que ama al Señor, que lo sirve, que no falta nunca en la iglesia, y conoce a un chico, lo voy a decir de una manera fina, que transita por los rieles de la estupidez. Fíjate vos, qué poético. Si conoce a un estúpido, suena feo. Transita por los rieles de la estupidez. Se ponen de novio y jamás logra ella que él deje de ser un cretino, un tarambana, un insensato importante. No, siempre es al revés. La cepa de él termina siendo más contagiosa. Ella comienza a ir al ritmo de él en vez del de Dios, y entonces su vida toca fondo, en unos meses es un desastre. Lo más probable es que ella deje de servir, después deje de congregarse, y después aparecen fotos en las redes haciendo la misma estupidez que él. Le pasa a muchachas, le pasa a muchachos también. Cuando nos rodeamos de gente tonta, nos volvemos como ellos. Es bíblico. Y cuando nos rodeamos de gente sabia, buena, madura, se nos pega el carácter. Se nos pegan las cosas buenas. A mediados del año 1991, yo trabajaba como diseñador gráfico en un seminario bíblico de Buenos Aires. Y para ese mismo entonces me habían comenzado a invitar a predicar en algunas pequeñas congregaciones de Buenos Aires. Y yo hacía lo mejor que podía, mi mayor esfuerzo. No tenía conocimiento teológico. Pero luego de algunos meses de predicación me convencí de que ya había agotado todos los mensajes que había en la Biblia. 3. Yo los iba salteando. Y a veces cuando me invitaban por tercera vez decía, no, hasta acá, siento de Dios de no ir, porque no tenía más mensaje. No sabía qué más decir. Me sentía un neófito. Entonces una mañana, en el seminario donde trabajaba, caí en la cuenta que dentro del campus había una librería que contenía una audioteca, o sea, una colección de mensajes de predicadores que habían pasado por la capilla del instituto. Así que, aburrido, una mañana fui a la librería, pedí el catálogo de cassettes. Algunos no saben lo que son cassettes, porque son todos acá de la generación de Justin Bieber, de Maluma para acá, pero yo soy de cuando había cassettes. Y me detuve en nombres de predicadores que jamás había oído ni leído en mi vida. Y todos los mensajes tenían más o menos títulos parecidos, muy clásicos. La santidad, la integridad, cómo crecer en Cristo. Pero algunos títulos en particular me llamaron la atención. A saber, Una noche más con las ranas. Bailando con la más fea. Cerco de espinos. Ustedes dirán, eran mensajes tuyos. No, esos los robé. No sé si está bien, pero es la verdad. Y al lado de cada uno de esos mensajes, de esos llamativos títulos, el nombre del predicador, Italo Frigoli. Así que yo pedí prestado el primero y regresé hasta mi casa oyéndolo. No podía creer que alguien predicara de ese modo. Estoy hablando del año 91. Tenía una fraseología cuidada, que no era el estilo de predicadores con los cuales yo me había criado. Una dialéctica exquisita. Una disertación que yo jamás había nunca escuchado. Cada cassette era un tesoro de revelaciones. Yo me sentía un arqueólogo desenterrando el Santo Grial. Digo, ¡ah! Era increíble. No había YouTube, no había acceso a los mensajes, sino a menos que tuvieras para escuchar cassette en el auto.
Al día siguiente fui por otros mensajes y luego por otro y luego por otro, todos los que tenía Italo Frigoli. Él nunca lo supo, pero conversó conmigo en cada cinta. Era el veterano predicador Frigoli y el joven Dante Gebel, que pasaron horas y horas juntos, él enseñando y yo aprendiendo. Y durante los meses siguientes, este gran predicador siempre estaba a mi disposición porque yo me ponía los cassettes. Yo tenía preguntas, él tenía las respuestas en sus sermones. Yo necesitaba instrucción, él tenía la experiencia. Yo necesitaba aliento fresco y él me suministraba oxígeno. Yo quería que se acabara el día laboral para esa hora y media que me subía al tránsito de Buenos Aires, pudiera escuchar una y otra vez de un lado y del otro el cassette. Y repetí esa ceremonia todos los días de mis semanas hasta que memoricé los mensajes disponibles de Italo Frigoli. Italo Frigoli es argentino, pero tiene su ministerio en Chile. Durante mucho tiempo estuvo en España, en las Islas Canarias. Por consecuencia, él habla como si fuera un locutor. Dice, Dios le bendiga, es un placer poder estar con vosotros. Este día Dios me ha dicho que te diga algo que ha puesto en mi corazón desde lo más profundo de mi ser y mis entrañas. Él habla así. Entonces, escucharlo es un placer. Cuando alguien habla rico, es lindo. Es un placer escuchar el lenguaje de Cervantes en la boca de un predicador. Así que me los aprendí de memoria y ahora que iba a predicar a las iglesias, llevaba mensajes más profundos. Tengo para compartir una revelación. Bailando con la más fea. ¡Wow! ¡Qué revelador! De hecho, me consta que luego de unos años lo acusaban a Italo que él me robaba los sermones. Le decía, deja de copiar a Dante Gebel. Lo cierto es que para muchos alumnos, este es el punto, esa audioteca no significaba nada más que un viejo archivo de predicadores. La muchacha que atendía me dijo, nadie además de ti viene a pedirme estos audios. ¿Por qué? ¿Qué sé yo? Ya lo habrán escuchado, están muy ocupados estudiando. Para mí eran un tesoro, un oasis para mi alma. Entonces, semana tras semana, como un antiguo hebreo escribiría laboriosamente la copia de la Torá, yo memorizaba palabra por palabra los contenidos de los mensajes de Italo. Porque cada sermón traía a mi vida experiencias memorables, desafortunados pasos en falso que él confesaba, lecciones que no tenían precio. Entonces Italo relataba en esos cassettes sus victorias, sus derrotas, y como una herencia que yo había esperado toda la vida, las gemas, las perlas de sabiduría de Italo se derramaron a través de esas viejas cintas magnetofónicas para llenar el arcón de mi ministerio. Y él se convirtió en mi sensei, en mi maestro. Un viejo lobo de mar instruyendo a este marinero en cómo navegar en las aguas, en los mares del servicio. Su manera de predicar, de gesticular, yo solo podía oírlo. De contar historia, comenzaron a moldearme poco a poco en mi tarea de predicador. Y hasta ese entonces nunca lo había conocido personalmente, lo conocí unos años después. Pero cuando lo conocí, fue como encontrar a un viejo conocido para mí, porque yo me sentaba a sus pies cada regreso a mi casa luego de un largo día de trabajo en el seminario. Me dio todo el tiempo que necesité, me enseñó, me disciplinó gradualmente, aunque él nunca lo supo. Y sin exagerar, posiblemente este hombre salvó 10 o 15 años de sufrimiento de mi ministerio. Me los evitó, me dio un atajo. El secreto que obtuve, la sabiduría que él impartió, sin la necesidad de atravesar las mismas experiencias que lo lastimaron a él. Desde ese momento me percaté que no solo los jóvenes predicadores necesitan ayuda. Ninguno de nosotros tiene lo que se necesita cuando comenzamos. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos recalar a lo largo del camino? Sabiduría. Y no tenemos ninguna sabiduría necesaria para ser el pastor que Dios quiere que seamos, la madre o el padre que quieren nuestros hijos que seamos, el maestro, el líder que esta generación necesita con urgencia. Nadie nace con lo necesario. Podemos tener sueños, visiones, proyectos, planes, pero no la sabiduría necesaria para navegar en los altibajos de la vida. Entonces Dios nos da siempre a todos una medida de fe para que sigamos, pero Él no es lo que nos va a llevar hasta el final de la carrera. Fe sin sabiduría no nos lleva a ninguna parte. ¿Cuánta gente que en fe comenzó cosas y no fueron sabios y dilapidaron proyectos maravillosos de Dios? Se metieron en
visiones faraónicas que Dios nunca les mandó por falta de sabiduría. La gente se hartó que la esquilaran. Cuando vas a una iglesia que te levantan 5 ofrendas para mantener los gastos fijos, primero dejas de invitar a alguien nuevo porque te mueres de vergüenza. Segundo, dice, estoy harto, todo es dinero. Y el pobre pastor, lo entiendo, se metió en algo faraónico que después no pudo sostener, compramos el elefante y luego hay que alimentarlo. ¿Qué es eso? Falta de sabiduría. En la administración, en la mayordomía. Entonces Dios diseña nuestra vida para que siempre nos mantengamos aprendiendo, madurando. Nacemos con esa escasez de sabiduría para evitar que nuestros corazones se vuelvan ásperos, duros. Entonces Dios nos mantiene humildes, maleables, corregibles, cambiables, transformables. De hecho, ese proceso de maduración se llama una relación con Cristo, creciendo conforme a la estatura de la plenitud de Cristo. Ahora, ¿cómo conseguimos esa relación a diario? Bueno, esto es lo que te voy a compartir de parte del corazón del Señor. Podemos elegir entre 2 maestras, tenemos 2 instructoras disponibles en la vida. 2 maestras que quiero que te aprendas de memoria su nombre. Porque son las 2 maestras destinadas a enseñarnos todo en la vida. Yo las conocí a las 2, una más que otra. Ambas son docentes, de alto rango, saben lo que hacen. Ninguna de ellas sale barato. No es que, ¿y cuánto cuesta? Caro. Pero ambas requieren algo de nosotros. Ambas nos terminan cobrando algo. Son las 2 maestras de la vida. Y hay que elegir entre una y la otra. Si no elegimos ninguna, por defecto nos vamos a quedar con la segunda. Si no elegimos ninguna, sí o sí te toca la segunda. Las maestras son sabiduría y consecuencias. Y podemos aprender mucho con estas maestras. Mis sabiduría y mis consecuencias. Para que las puedan ver, mi sabiduría 90, 60, 90, mis consecuencias 380, 450. Es más gordita. Digo, qué sé yo. Pero tengo que advertirte sobre la gran diferencia en sus estilos de enseñanza. Mientras sabiduría nos deleitará con sus lecciones, consecuencia nos va a dejar sin aliento. La verdad es que consecuencia, para serte honesto, es la pedagoga más dura de las 2. Y el costo y las lecciones de consecuencias tienen un precio muy elevado, no todos pueden pagarlo. A consecuencia la suelen apodar bajo otro nombre. ¿Vieron que los niños siempre le ponen apodos a las maestras? Bueno, a consecuencia le suelen decir aprender por las malas. Pero aprendemos, pero por las malas. Te garantizo que aprendemos, pero por las malas. Pero para el momento que hayamos aprendido las lecciones a través de las consecuencias, esa instrucción capaz que nos llevó toda la vida. Nos consumió los mejores años. Cuando uno aprende a través de las consecuencias, nos puede costar la familia, el trabajo, el ministerio y tal vez nuestras vidas. Porque consecuencia enseña, pero siempre tiene un gran daño colateral. Cada uno de nosotros aprendió algo por experiencias personales que nos hicieron más sabios, ¿sí o no? Aprendiste a través de que te traicionaron a no confiar tan plenamente. Aprendiste a no entregar el corazón tan rápido, pero para eso tuvo que haber una estafa, un beso del traidor. Tuvieron que haber jugado con tus sentimientos. Aprender por las consecuencias duele siempre. Pero esas lecciones aprendidas a través de las consecuencias nos causan mucho dolor, mucho sufrimiento. Vaya que aprendemos. Una vez nos estafan, 2 no. Una vez nos traicionan, 2 no. ¿Sí o no? El que tropieza con la misma piedra es un tonto. Pero cuando uno aprende a través de las consecuencias, aprende bien. Mira, mucho antes que yo supiera que en las películas del Far West, de los cowboys, los vidrios son de azúcar, yo soñaba con atravesar un cristal. Era mi sueño, como veía que arrojaban en las peleas a través a alguien de la ventana. ¿Viste cuando se pelea? ¡Pah! Yo soñaba de chiquito con eso. Era la parte más fascinante. Decía, papá, avísame, se rompe un vidrio. Ese vidrio en las películas que se quiebra, que estalla, que explota, no es vidrio real. Es vidrio falso y hecho a partir de azúcar, literalmente. De modo que nadie en el plató
salga herido por los cortes de un vidrio real. Pero insisto, yo no tenía idea de eso. Y a pesar que luego me tuviera que aguantar los retos de mi madre, yo tenía que intentarlo. Así que disfrazado del zorro, decidí, montado en la escoba, intentar atravesar el vidrio. Yo quería intentar con tornado atravesar el vidrio de la ventana de la cocina de casa. Me rompí la nariz, la trompa. El vidrio ni se inmutó. Y ese día me volví un poquito más sabio. ¿Qué aprendí a los 8 años? ¿Cuál es la lección? Dante, los vidrios de las películas no están hechos de lo mismo que los vidrios de mi casa. Coseché una perla de sabiduría impresionante a partir de una experiencia personal, lo cual incluyó dolor, una trompa partida. Pero era una perlita de sabiduría, un pedacito de todo el tesoro de la vida. Para convertirme en el hombre que Dios quería que fuera, necesitaba una bolsa de esas gemas. Para llegar a donde yo quería necesitaba de mucha más sabiduría de la que había ganado en mi desafortunada experiencia contra el vidrio de la cocina. Y la verdad es que si vamos a aprender solo por consecuencia, no tenemos la cantidad de huesos que se necesitarían romper para adquirir la sabiduría que necesitamos. No tenemos la suficiente cantidad de narices para rompernos. Pero claro que aprendemos en el camino de las consecuencias. ¿Cómo no? Yo aprendí. Mejor que si una maestra me hubiese dicho, te voy a explicar de qué está hecho el vidrio. Yo quería probar. Hasta que no te quemas, no aprendes. Pero ¿cuántas veces te vas a quemar? Uno aprende por las consecuencias. El salmista en el Salmo 119, 67 dijo, antes de sufrir anduve descarriado, pero ahora obedezco tu palabra. Me hizo bien haber sido afligido, porque así llegué a conocer tus decretos. Hasta el salmista tuvo que romperse la nariz. Ahora, pregunto, ¿no sería mejor en la vida adquirir sabiduría? Aprender que no puedo atravesar un vidrio sin romperme la nariz y fundamentalmente sin tener la necesidad de rompérmela. ¿No sería buenísimo? Por eso, mi sabiduría duele menos que mis consecuencias. ¿Me siguen o no? Porque están así. Cuando empieza el seminario, uno no entendió nada. Si consecuencias tiene un costo de efectos colaterales, sabiduría tiene un costo opuesto, están las antípodas. Requiere disciplina, la sabiduría requiere de obediencia y fundamentalmente tiempo. ¿Y quieres saber cuál es la mayor diferencia entre sabiduría y consecuencias entre las dos maestras? Es una diferencia abismal. Sabiduría nos enseña las cosas antes que cometamos el error y luego nos toma el examen. Pero nos enseña antes la sabiduría. Consecuencia, primero nos hace cometer el error, nos toma el examen primero antes de enseñarnos algo. Sabiduría pone la cerca antes del precipicio y te dice no pases de aquí, no metas la pata, no cometas un error. Consecuencia, te visita en el hospital. Cuando estás con las 2 piernas fracturadas y traumatismo de cráneo. Está ahí. Ay, aprendí. Hablando de esto, verídica esta historia, yo sé que me ven en España. No voy a decir el nombre del pastor ni la ciudad para no herir sensibilidades. Pero tengo un gran amigo pastor en España que me dijo, otro pastor fulano de tal está muy accidentado y está en el hospital. Y sería para él una alegría que lo vayas a visitar, así que nos hicimos un tiempo y fui a verlo. Estaba todo quebrado, casi no lo reconozco. Las 2 piernas así, como en las películas, las 2 brazos quebrados, apenas podía mover así. Me dice, qué gusto, qué placer que ha venido aquí. Y yo le digo al anfitrión que me llevo, ¿qué le pasó? Y me dice, no, que te lo cuente él. ¿Pero por qué? Porque nos pidió contártelo él. Digo, ¿pero por qué está todo quebrado? Que te lo pidió contarle él. Entonces estábamos ahí, nos quedamos a solas y me dice, pues, he aprendido una lección. Venía de predicar en 3 servicios, venía manejando y conduciendo mi automóvil y venía cansado. Pero si me paraba al costado de la ruta a descansar, no llegaba al otro lugar. Y yo le dije, Señor, yo te estoy sirviendo. Así que, en el medio de la carretera,
Cerré los ojos y dije, ángeles, conduzcan. Telma y Luis. Y aprendí la lección, los ángeles no conducen. Claro. ¿No era mejor aprender a través de la sabiduría? Se mató el gallego, se mató. No era gallego, era otro sitio. Salomón lo describe así en Proverbios 22:3. Dice, el prudente ve el peligro y lo evita. El inexperto sigue adelante y sufre las consecuencias. Entonces, ¿por qué no cosechar la sabiduría de experiencias ajenas? ¿Por qué no escuchar el testimonio de los que ya se equivocaron? Aprender de los que se equivocaron, como te dije al inicio. De esta manera, cuando oigamos que un amigo corrió a toda velocidad, disfrazado del zorro, contra un vidrio y se estrelló, se rompió la nariz, podemos aprender a decir, los vidrios de la película no están hechos lo mismo que los vidrios de mi casa. Los ángeles no manejan aunque esté sirviendo al Señor. Al aprender de otros, nos ahorramos rompernos la nariz. Obtenemos sabiduría de la experiencia, no tenemos que sufrir de la misma forma que el otro sufrió, si ya aprendió la lección. Entonces, cuando alguien te da testimonio de su matrimonio fallido, de su vida arruinada, sobre lo que hizo mal, cómo Dios lo resolvió, ¿cómo no vamos a aprender de lo que está aquí incluso? Entonces, si nos negamos a aprender, seremos personas completamente bobas, ingenuos, inocentes, ilusos, cándidos. Hasta la palabra de Dios nos llamaría estúpidos. Porque esta semana me escribió un creyente de Cristal, me dijo, qué tremendo Dante, qué bajo que has caído. No digas estúpido en el lugar sagrado. Yo te voy a decir una cosa. No iba a contestar, pero vos viste que yo no me aguanto. Si te niegas a aprender, no solo Dios te llama así, sino que te dice adoquín, alcornoque, badulaque, fatuo, ganso, imprudente, insensato, majadero, pasmado, estólido, obtuso, ordinario, bestia, y en los ratos libres, bruto. Porque hay que aprender. Una persona sabia ve las consecuencias en el futuro y hace un cambio antes de estrellarse contra el vidrio. Una persona tonta corre. Escuchó que Dante se rompió la jeta y él corre contra el vidrio. Lo tiene que experimentar en carne propia antes de poder aprenderlo. Y si esa es la manera en que decides vivir, se te va a ir la vida. ¿Cuántas veces te vas a casar? ¿Cuántas suegras vas a tener? ¿De verdad? No, capaz que la próxima es buena. ¿De verdad? ¿Really? Hay que aprender de las experiencias de otros. Ahora, así como hay dos maestros en la vida, también hay dos exámenes. Dos tipos de exámenes. Ambos pueden causar sufrimiento, pero uno empuja hacia adelante mientras el otro nos va a retrasar. Ambos exámenes también tienen nombre. Disciplina o remordimiento. El apóstol Pablo se explayó sobre esta experiencia crucial en su segunda carta dirigida a un grupo de cristianos inmaduros, porque él escribe una carta que les causa un gran dolor a la iglesia, ¿no? Casi tan grande que ellos sentían que los había despellejado vivo el pastor. Y en 2 Corintios 7:8, Pablo, no sé si se disculpa, pero aclara, dice, si bien los entristecí con mi mensaje, con mi carta, no me pesa. Es verdad que me pesó cuando lo escribí, porque me di cuenta que por un tiempo mi carta los entristeció. Sin embargo, ahora me alegro, dice Pablo, porque no se entristecieron con esa tristeza que no produce nada, sino que los llevó al arrepentimiento. Ustedes se entristecieron tal como Dios lo quiere, de modo que nosotros, dice Pablo, de ninguna manera los hemos perjudicado. La tristeza que proviene de Dios produce arrepentimiento. ¿Alguien dice amén, sí o no? Lleva a la salvación, de la cual no hay que arrepentirse, mientras que la tristeza del mundo produce la muerte, dice Pablo. Entonces, una vez más, la disciplina puede causarnos dolor. Yo te voy a decir algo que por ahí no te dice otro predicador. Pasar tiempo con Dios y con la Biblia no siempre es placentero, no siempre da beneficios rápidos e inmediatos. A mí me ha tocado que algunas mañanas obligarme a leer la Biblia me produce lo mismo que darme una ducha de agua helada en pleno invierno, no tengo ganas. Entonces, ¿cuál es la alternativa? Y bueno, el dolor de la disciplina tiene un costo menor al dolor del remordimiento. ¿Por qué no lo hice?
Es más, no se le acerca ni un poquito un dolor a otro. Yo prefiero el dolor de la disciplina que el de pude haber hecho mejor y no lo hice. Santiago lo expresa claramente, nos cuenta que podemos pedir sabiduría de dos fuentes diferentes. Inicialmente habla de una sabiduría que viene de abajo, que trae remordimiento. Santiago 3:15 dice, esa no es la sabiduría que viene del cielo, sino que es terrenal, puramente carnal y diabólica. Porque donde hay envidias y rivalidades también hay confusión y toda clase de acciones malvadas. A la larga, este tipo de sabiduría mundana nos trae océanos de reproches. Aprovecha, acostate con todas las mujeres que puedas. Siempre hay un tío que te da esa sabiduría de calle, ¿no? No pagues impuestos, acá los gringos son idiotas. No pagues, si declarás todo lo que ganaste, tío San te quita todo, vos andás por tu lado, andás por la izquierda. A los 4 años el país te eyectó. Porque aquí el sistema funciona. A los 4 años de hacer las cosas por zurda, el país te vomitó. No puedes ni comprarte un dulce porque no tienes crédito, porque hiciste las cosas mal. No, si te para un policía, decirle que te olvidaste los papeles en casa. Después quieres arreglar tus papeles de ciudadanía y te sale que le mentiste a un oficial y como acá la mentira es un crimen, no te dan los papeles. Pero siempre hay alguien que te da un consejito de esos sabios de calle. Haceme caso a mí. Como los que me aconsejan a mí de qué harían, qué tengo que hacer con qué tenemos que hacer con el dinero. ¿Por qué le mandan a Ucrania y por qué no le mandan a Irak? No puso un peso en su perra vida. Y me dice a mí lo que tengo que hacer. Pero ay, me pone loco. Claro, porque si me llama Bill Gates y me dice, mira, yo soy filántropo, yo te voy a decir dónde poder mandar dinero, yo lo escucharía. Pero este que pone un peso en la ofrenda, que no come banana para no tirar la cáscara, me quiere enseñar dónde tenemos que enviar dinero. Bueno, es gente que tiene la sabiduría de la calle. Y Santiago da una alternativa, dice, en cuanto a la sabiduría que desciende del cielo, ante todo pura, además pacífica, dócil, llena de compasión, de buenos frutos. Entonces, en las bifurcaciones de la vida, vamos a tener que elegir en algún momento entre disciplina o remordimiento. Algunos vamos a mirar atrás con dolor y preguntarnos, ¿qué me pasó en aquellos años? ¿Qué provecho saqué de mis épocas de veinteañero? ¿En qué estaba pensando a los 30 y tantos años? ¿Cuándo fue que tomé el giro equivocado cuando ya tenía 40? Porque contamos con 7 u 8 décadas de vida nomás, ¿eh? Desperdiciar una década es un crimen. Algunos desperdician décadas como si fueran adolescentes. Cada década es sumamente preciosa. No queremos llegar al final de una década y darnos cuenta que malgastamos nuestra vida con remordimiento. Ahora, convengamos que mucha gente comete peores errores que nosotros, pero el punto es que no cometamos los mismos errores. No tenemos que utilizar el tiempo ni sufrir el llanto que otros ya lloraron. ¿Por qué? Porque hay gente que ya lo atravesó, está ahí en la Biblia. Por eso cuando predico yo suelo hablar más de mis errores que de mis victorias. Mi perfil de antihéroe es lo que más me ha resultado porque causa empatía con la gente. Y por lo menos cuando me estás escuchando dice, bueno, no voy a cometer los mismos errores de este flaco. No pases por las mismas experiencias que me lastimaron a mí. Si logras evitar todas las tonterías que yo siempre te cuento que hice, te habrás ahorrado años de sufrimiento y de dolor como yo me los ahorré escuchando a Ítalo. Cuando yo te cuento mis errores, cómo fracasé, cómo luchaba con la crítica, con la baja estima, cómo me fui haciendo un legalista en recuperación, es para que no cometa el mismo error, no para que diga, quiero ser como él, pasar todo lo mismo. No, no seas como la mula, dice el Señor. Ahora, vamos a especular un poquito y ya te dejo. ¿Qué hubiese pasado si en aquel seminario bíblico, en ese campus, en esa biblioteca, no solo hubiese encontrado una docena de mensajes como Ítalo, sino cientos de otros cassettes de otros predicadores similares a él? Y cada uno de ellos me hubiese ahorrado años de dolores de cabeza. ¿Cuál hubiese sido el precio de esas cintas? Si pudiera conseguir que otros grabaran sus experiencias, yo pagaría con gusto miles de dólares, me metería en un préstamo para tener las experiencias de otros y que me las ahorren a mí. Me ahorrarían una vida de sufrimiento. Podría adquirir la sabiduría de años que superen aún mi tiempo en esta tierra. Eso merecería sin dudarlo el precio que tuviera que pagar. Ahora vamos a considerar la gracia de Dios.
Dios toma a 400 de sus mejores mujeres y hombres, más o menos, expone sus historias crudas acá sin editar en una gran biblioteca de 66 libros. Libros sobre hombres, mujeres, reyes, esclavos, soldados, profetas, prostitutas, pecadores, diplomáticos, y los ubica uno por uno, no los edita, lo bueno y lo malo. Esto no es hipocresía como nuestra congregación donde todo el mundo luce igual. ¿Por qué Dios empaquetaría crudos acontecimientos en una biblioteca por el resto de la eternidad? Porque es para nosotros. Pablo escribió en 1 Corintios 10:11, todo esto sucedió para servir de ejemplo y quedó escrito para advertencia nuestra, para que sea el legado al fin de los tiempos. Entonces no hay que cometer los errores de Jacob, de Esaú, de Saúl, de Judas. Porque nos ofrece este libro la sabiduría de 66 libros. ¿Cuántos miles de dólares tendríamos que invertir para conseguirlo? Ni siquiera 1000, ni siquiera 100. Podemos adquirir esta sabiduría por menos de $10. Digo para los que nunca la leyeron y están esperando que yo les dé la comida en la boca al purecito todos los domingos. Salmo 119 dice, alguien tiene que aplaudir más que eso, ¿sí o no? Tus mandamientos me hacen más sabio que mis enemigos, porque son para mí, tengo más discernimiento que todos mis maestros porque medito en tus estatutos, en esto. Entonces no necesitamos rompernos la nariz, estrellar nuestros sueños, destrozar nuestro futuro, aunque otros lo hicieron. Por eso es vital que nos peguemos a gente que ama la sabiduría, porque como la estupidez, la sabiduría es viral. Yo he hablado con mucha gente que entra aquí a River Arena. Últimamente han venido muchos artistas por el programa de televisión. Y he hablado con judíos, católicos, ateos que han estado ahí. Y todos, no te miento, coinciden. Dice, qué pegadizo, qué es esta energía. En los primeros minutos yo no entendía nada y después de ver la gente ahí en la pantalla se me pegó. Pregunto, ¿se pega el espíritu de alabanza? En la oficina hay una mujer que no deja de sonreír todo el tiempo. ¿Se pega el espíritu positivo? Asistes a un gimnasio una vez a la semana. Coincides con la misma gente, no las amigas gorditas de siempre, otra gente. No las que te dicen que te hacen sentir bien porque se comió un montón. Ay, yo también. Pequé. Ay, yo también pequé. Ah, sí, 4 pizzas me comí. Esa no. Esta gente está disciplinada, tiene entusiasmo en el gym, se entrega al máximo, toman sus batidos de proteína. Dicen, voy a almorzar, no aguanto más. Y se comen su lechuga. ¿Se pegan los hábitos de ejercicio saludables? Sí. Estás en una iglesia sin careta, sin máscara, sin hipocresía. Se animan unos a otros. Dicen, ay, esta semana no oré casi nada. Yo tampoco. Tenemos que ayudarnos. ¿Se pega la autenticidad? Sí. Entonces, a través de nuestras relaciones las cosas se pegan. La sabiduría y la imbecilidad se pegan. Si estás buscando gente cuyo carácter te deje cosas positivas, la lista de Pablo te da una idea. Para empezar, amor, el fruto del Espíritu, amor, paz, benignidad, paciencia, bondad, fidelidad, mansedumbre, de dominio propio, no demonio propio. Gálatas 5:22. Entonces, cuando busques amigos para incluir en tu círculo íntimo, estos frutos fundamentales están buenos. Vas a aprender mucho. Y aprende a podar los otros, aunque duela. Creo que debo ser el único que habla de esto y dicen siempre, no quiero a la familia, es que estás solo. No, es que las podas funcionan. Mi papá tenía siempre plantíos y tenía plantas y siempre él podaba, por duro que pueda sonar. A veces
fast, moments that we hope will last. Whispers in the cosmic breeze, time is like a gentle tease. Cosmic hearts beat together through the storm and through the tether. In the space where dreams collide, love will be our cosmic ride. Neon skies and endless waves, in your eyes I find my way. Lost in time, a spark of hope, in your love I'll always float. Shimmering lights dance on high, in your arms I touch the sky. Electrified by your touch, forever never feels too much. Cosmic hearts beat together through the storm and through the tether. In the space where dreams collide, love will be our cosmic ride. Cosmic hearts beat together through the storm and through the tether. In the space where dreams collide, love will be our cosmic ride. Cosmic hearts beat together through the storm and through the tether. In the space where dreams collide, love will be our cosmic ride. Neon skies and endless waves, in your eyes I find my way. Lost in time, a spark of hope, in your love my home I found. As we drift among the stars, endless nights and no more scars. Hand in hand we'll navigate through the stars, it's not too late. Beyond the nebula's embrace, we'll find our own secret space. With every breath a new frontier, side by side we'll conquer fear. In this vast and endless sea, you and I, we're truly free. Cosmic hearts forever bound, in your love my home I found.